Y hoy vamos a compartir una porción más, ¿sí? De lo que tiene que ver con esta festividad que se nos viene del mes de diciembre, ¿sí? Pero que mirándolo desde el mes hebreo, realmente es el mes de Kislev, ¿ya? Y hablábamos hace 8 días, hace una semana, de que si esta celebración realmente, la Navidad que llaman muchos, es lo mismo que la fiesta de Hanukkah. Eso, hace 8 días veíamos esto, ¿cierto? De si Navidad y Hanukkah son la misma fiesta. Entonces vimos varios aspectos, ¿cierto? Eh, Dimos explicación de algunas cosas, pero creo que hoy es necesario que anexemos, ¿cierto? Un poco de la parte histórica, ¿ya? Para comprender un poco más, ¿cierto? El nacimiento de esta gran celebración que aunque no fue directamente ordenada por Jehová a Moshe o a algún otro profeta, fue una celebración que el Eterno permitió que los hombres, ¿sí? Instauraran y se siguiera celebrando en conmemoración de ese gran milagro que el Eterno hizo, ¿cierto? Hizo un gran milagro, lo vimos hace 8 días, dijimos cuál. El gran milagro, ¿sí? Que realmente debe ser dicho, debe ser compartido con muchos, el gran milagro, más que una lámpara ardiendo con aceite, que si esto fue verdad o fue mentira o fue invención de algunos judíos, y luego quedó registrado en un libro llamado Talmud, que realmente ese libro Talmud, pues no comparto mucho de él, porque son más bien normas, criterios de hombres y no ordenanzas del Eterno, ¿cierto? El libro Talmud, ¿sí? Respeto lo que otros piensen, pero es la posición según lo que uno ha estudiado, analizado y en el discernimiento de la escritura que el Espíritu, el Ruaj nos da, ¿cierto? Entonces, si fue verdad de la lámpara que se sostuvo durante una semana ardiendo con una sola porción de aceite por todos estos días, gloria al Eterno, el Eterno es todopoderoso y lo podría haber hecho, ¿cierto? Lo podría haber hecho y gloria al Eterno si fue así. No quedó registro, aún ni siquiera en el libro de los Macabeos, ni en el primero y segundo libro de los Macabeos, quedó el registro de este milagro. Sí nos relata en libro de Macabeos, segundo libro de los Macabeos, capítulo 4, verso 43, creo en adelante, nos relata de estas cosas, pero no relata el milagro de un candelabro ardiendo por una semana con una mínima porción de aceite, ¿cierto? Lo que sí nos relatan estos libros de Primera de Macabeos, Segundo de Macabeos, es que pudieron lograr vencer en varias ocasiones, no fue una sola pelea, fueron varias batallas que ellos libraron. ¿Quién? Los Macabeos, ¿ya? Encabezado más que todo al inicio, después de que el padre de los Macabeos muere, ya es, digamos, comandado por un hijo llamado Judas, ¿sí? Y este Judas, de apellido, sí, como su padre más bien, Macabeo, él lideró, digamos, un pequeño ejército que había, y con este pequeño ejército el Señor empezó a darle victorias. Estoy relatando un poco de la historia. Para ello necesitamos entonces ir, ¿sí? A el segundo libro de los Macabeos. Vamos ahí, primeramente, el primer libro de los Macabeos, capítulo 4. Me dijeron que trajeron la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, los quería coger así, infragantes. Resulta que el libro de los Macabeos, primero y segundo libro de los Macabeos, no es un libro directamente inspirado por el Eterno a través de boca de algún profeta, ¿cierto? O mandado por el Señor a un escriba. Así dice el Señor, escribe esto, aquello y lo otro. Pero sí es un libro histórico y veraz, ¿sí? En gran parte.
de lo que está escrito en este libro, en dos partes, primero y segundo libro de Macabeos, es un relato histórico que tuvo, ¿sí? Esa veracidad de todos estos hechos que están en este libro primero y segundo de Macabeos. En estos concilios que se hicieron para determinar si en la Biblia se anexaba el libro de Macabeos o no se anexaba, para mi concepto, un gran error. ¿Sí? Un gran error que prácticamente llevó a la iglesia llamada cristiana evangélica a cometer muchos errores, ¿ya? Y no solo hablo del libro de los Macabeos, sino también el libro de Enoc. Para mi concepto, estudiando estos libros, cuando he analizado estos libros, en el caso del libro de Enoc y en el libro de los Macabeos, primero y segundo libro, para mi concepto deberían haber sido incluidos dentro de las Biblias cristianas evangélicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son relatos prácticamente que complementan la historia, ¿sí? De lo que el Eterno ha hecho sobre la faz de la tierra para con los hombres, ¿ya? Entonces se perdió grandísima información desde abandonar, abortar el libro de Enoc. Debería estar registrado en esta Biblia. Y si hablamos del libro de Enoc, entonces es un libro que prácticamente estaría, ¿sí? Por la mitad, ahí un poquito después, digámoslo, de la narración de la creación, de Génesis. Génesis debería ir entonces en dos partes, ¿ya? Una primera parte que habla de la creación hasta antecitos del diluvio. Ahí debería estar incluido, estoy hablando de una forma cronológica correcta. Ahí entonces entraría cuando Enoc está sobre la tierra y él escribe todo esto, lo deja escrito. Iría entonces Génesis, primer libro de Génesis, el segundo iría, ¿cierto? El libro de Enoc, y luego de Enoc seguiría el segundo libro de Génesis, ya después de Enoc que sigue su descendencia, su bisnieto Noé, y en adelante, ¿cierto? Un consecutivo. Y también cuando llegamos a lo que llaman el oscurantismo, que ya prácticamente esto es después del último profeta Malaquías, que dicen que hubo 400 años de silencio, pues no hubo tanto silencio porque aconteció desde ahí, ¿cierto? De el Malaquías hasta Yeshua, aconteció lo que pasó con los macabeos y veo que no hubo un silencio, puesto que el Señor respondió a los macabeos dándoles victoria ante los, ¿quiénes? Asirios, ¿cierto? Les dio la victoria. Ahora, entonces, es importante que vayamos y conozcamos un poquito de lo que nunca casi nos han predicado, de lo que está prácticamente escondido en muchos lugares, pero que llegó la hora, llegó el tiempo de encajar estas piezas para poderle dar al pueblo del Eterno realmente un toque de la unción de Isaacar, para que podamos entender los tiempos. ¿Alguien me está entendiendo? Para entender los tiempos, necesitamos también tener conocimiento de la historia, el contexto de muchos relatos históricos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿cuántos trajeron el libro de los Macabeos hoy? Tomados por sorpresa. Bueno, les comparto esta pequeña llamada Biblia. Esta fue la primer Biblia que en mi vida yo tuve. Les he contado la historia cuando estuve por allá en el lejano país de España. Pues allá, después de que rehusé en volver a la iglesia, a congregarme por lo que les he dicho en mi testimonio, acosado por el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, entonces no contendí mucho y le dije, bueno, está bien, Señor, voy a comprar una Biblia, la voy a empezar a leer para conocer, ¿sí? Más de ti, pero no volveré a la iglesia. Eso fue lo que en un momento empecé a hacer. Entonces compré esta pequeña Biblia, ¿cierto? La más hermosa de todo el mundo, ¿sí? Es esta Biblia.
y costó unos euros, unos cuantos euros. En ese tiempo fueron como 18 euros, creo. Pero para mí, escúcheme, ha sido la más grande de mis compras en toda mi historia, ¿ok? Ni carros, ni motos, ni cualquier cosa, joya en esta tierra, mm, para mí vale más que este pequeño libro. Por eso no he salido de él, ¿sí? Y ni si le ocurra pedírmela, ¿ok? Bueno, entonces, sí, no solo porque históricamente tiene muchos años ya, sino porque, y está en muy buen estado, ¿cierto? Sino por lo que el valor tan grande, ¿ya? Cuando yo tomé esta Biblia en ese lejano país, la primera noche que la tomé en mi habitación, recuerdo que la abrí, estábamos ya sí, ahí descansando en casa, cerrada mi habitación. Le digo, nunca había tenido relación con el Espíritu Santo y esa noche le dije, Espíritu Santo, yo no sé qué hay en este libro, porque nunca lo he leído, pero si tú deseas, sí, yo quiero aprender más de él, te quiero conocer. Le dije al Espíritu Santo, ni siquiera hablé de Jesús, de Yeshua, ni el Padre, yo solamente creo que eso fue mismo guiado por el Espíritu Santo, que le pedí al mismo Espíritu Santo que me guiara. Y cuando abro esta Biblia, hay otro libro también entre los que no están en la Biblia cristiana evangélica, que es el libro de sabiduría. Y cuando abro la Biblia, le digo a él que yo quisiera, ¿sí?, entender lo que había en ese libro, que por favor me ayudara a entenderlo. Cuando abro el libro, se abre en sabiduría. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y justo se abre en el libro sabiduría. Desde ahí, ¿qué me estaba queriendo decir? Bueno, me has clamado por conocerme, por entender el libro, te voy a dar un don, ¿cierto? Y vino ese don y cuando empiezo a leer este libro, era como si alguien ya me lo hubiese explicado. Por donde pasaba leyendo, tenía la interpretación gloria al Altísimo de lo que leía. Y gloria al Eterno, eso no ha parado y ha sido en aumento y pido que también esto sea para el pueblo del Eterno, para muchos de ustedes, que cuando lo lean también puedan entenderlo tan fácilmente y no solo entender lo que leen, sino con la profundidad de la revelación que hay solamente en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en el primer libro de estos varones, ¿sí? En este primer libro de los Macabeos, ¿ya? Hay en el capítulo 4 una parte importante que nos denota, ¿sí?, la importancia del día 25 del mes noveno Kisleu, ¿ya? La importancia que tiene este día 25 del noveno mes llamado Kisleu, Kislev, y que esto fue mencionado en el año 148, ¿sí? Antes de la era común, antes de lo que dicen Cristo, antes de Cristo, ¿cierto? Y dice en el capítulo 4 del libro de Macabeos, ya usted se encargará de leer, es bueno que usted tenga conocimiento de la historia, son 2 libros, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, para que conozca parte de lo que ocurrió en ese tiempo, ¿listo? Casi 150 años antes de Yeshua venir a esta tierra, ¿ok? En lo que llaman ese tiempo de oscurantismo, que realmente yo digo que no fue tan oscuro, puesto que el Eterno aquí da victoria a los macabeos, ¿cierto? Mire cómo la historia ha ido cambiando y se nos ha ido cambiando mucho la parte doctrinal, como nos habían enseñado, ¿cierto? Gloria al Eterno por eso. Entonces, el capítulo 4 del primer libro de Macabeos, en el verso 52, dice: el día 25 del noveno mes llamado Kisleu, del año 148, se levantaron
al romper del día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. ¿Ya? Esto es prácticamente lo que hacen quienes los macabeos, purificación y dedicación del templo. ¿Ok? Entonces vemos que es el día 25 del noveno mes llamado Quisleu, el 25. Pero que casualmente, escúcheme, casualmente, ese prácticamente mismo día, 25 de Quisleu, se los leí hace 8 días, también cayó muchos siglos antes, tiempo antes, el 25 digámoslo, concordó con el 25 de diciembre, ¿cierto? Un 25, ya, digámoslo así, en el calendario actual gregoriano, coincidió con el 25 de Quisleu, del mes hebreo. Los dos calendarios coincidieron con su día 25, ¿ya? Y sabemos quién nació el 25 de diciembre de aquel año, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Les dije. ¿Quién nació un 25 de diciembre que le celebran hoy? Un niñito que le pusieron por nombre Tammuz, que luego se volvería una deidad, ¿cierto? El hombre lo diosificaría hasta el día de hoy en muchas naciones. Y aún dentro de la iglesia cristiana, también hoy, de una u otra forma, sin querer queriendo, le rinden tributo. Ahora, ese 25 del noveno mes llamado Quisleu de ese año, ellos consagran de nuevo, digámoslo, hacen la dedicación del templo y la purificación después de que haber sucedido, ¿qué sucedió? De haber sido mancillado, ¿cierto? De haber sido profanado por aquellos hombres perversos. Sigo leyendo, verso 53, y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo, en el mismo día en que los gentiles lo habían profanado. ¿Ok? Ahora, es tremendo porque ellos profanaron, cuando profanaron, los asirios profanaron el templo, lo hicieron un 25 de Kislev. Y ese mismo día, entonces los macabeos deciden la rededicación del templo, ¿sí? La consagración de nuevo, esa dedicación del templo restaurado y la purificación del mismo. Lo hacen con instrumentos, con cánticos, ¿ya? Verso 55, el pueblo entero se postró rostro en tierra. ¿Cuánto hemos hablado de el rostro en tierra, cierto? El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte Sión altas murallas y fuertes torres, no fuera que otra vez se presentaran como antes los gentiles y lo pisotearan. Puso Judas allí una guarnición que lo defendería para que el pueblo tuviese una fortaleza frente a Idumea, fortificó Betsur. ¿Listo? Y siguen el relato en este precioso libro histórico de los macabeos, ¿sí? Que muchos lo, digamos, excluyen que porque es un apócrifo, no es inspirado por el Eterno.
¿ya? Pero muchas veces, aunque el Eterno no te hable directamente y te diga, ve y di esto, tú eres su hijo. Y si tienes autoridad, lo que hablas tiene valor, ¿cierto? ¿O no? Aunque no es directamente enviado por el Eterno a hablar, cuando tú hablas en santidad, en la obediencia al Eterno, tus palabras son de valor, ¿cierto? Y no estás mintiendo. Ahora, es un libro que fue escrito históricamente para que hoy nosotros tengamos un poco más de complemento de lo que pasó en aquel tiempo y por qué entonces sí deberíamos celebrar en este tiempo esa misma celebración, festividad que el mismo Yeshua celebró. ¿Estamos entendiendo? Ahora, nos vamos a ir volando en muchísimo tiempo en ese mismo al segundo libro de los Macabeos, ¿ya? Y les voy a leer parte desde el capítulo 5, segundo libro de los Macabeos, donde habla de una segunda campaña de Egipto, ¿cierto? Y el ataque de uno de estos hombres, Jasón, y represión de Epifanes, hombres que prácticamente estaban allí en ese tiempo, ¿sí? Haciendo lo suyo. Y vamos entonces ahí en ese libro, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 5, en el verso 15, nos habla del saqueo del templo, ¿ok? Antíoco, no contento con esto, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menealo, el traidor a las leyes y a la patria. ¿Sí? Este hombre era un judío que prácticamente por no ser ejecutado, ¿sí? Decidió pasarse a, digámoslo, traicionar su pueblo judío, ¿sí? Menelao, perdón. El traidor de las leyes de Jehová. Verso 16. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. O sea, allí prácticamente en el templo también yacían todos estos atributos que otros reyes habían presentado delante de Jehová, ¿cierto? Y estaban todos estos tesoros allí, ¿ya? Y esto lo tomó este hombre, ¿ya? De ese lugar. Verso 17. Antíoco estaba engreído en su pensamiento, sin considerar que el soberano estaba irritado por poco tiempo, a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y por eso desviaba su mirada del lugar. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo judío en este caso, estaba siendo ¿qué? Permitido por manos del Eterno ser ¿qué? Afligido por su pecado, ¿ya? El Eterno estaba airado con ellos en gran manera, al punto de todo lo que estaba permitiendo que sucediera con ellos. Y vamos a ver qué permitió el Eterno, ¿sí? Pero también todas las cosas que el Eterno nos permite nos sirven para nuestro bien, ¿cierto? Entonces, el Eterno sí estaba airado con el pueblo, Antíoco estaba engreído en su pensamiento sin considerar esto, que el soberano estaba irritado por poco tiempo, ya estaba que perdonaba al pueblo, ¿cierto? Por poco tiempo a causa de los pecados, habitantes de la ciudad, y por eso desviaba su mirada del lugar el Eterno. Pero de no haberse dejado arrastrar ellos por los muchos pecados, el pueblo judío, el mismo Antíoco, como Heliodoro, el enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro, al ser azotado, nada más llegar, habría renunciado a su osadía de no ser azotado, ¿cierto?
tuvo que ceder. Verso 19, pero el Señor no ha elegido a la nación por el lugar, sino el lugar por la nación. Importante. Por eso también el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias acaecidas a la nación, ha tenido luego parte en sus beneficios. Y el que había sido abandonado en tiempo de la cólera del Todopoderoso, de nuevo en tiempo de la reconciliación del gran soberano, ha sido restaurado con toda su gloria. Así pues, Antíoco, llevándose del templo 1800 talentos, se fue pronto a Antioquía, creyendo en su orgullo que habría la tierra, sí, haría la tierra navegable y el mar viable por la arrogancia de su corazón. ¿Está escuchando eso? Que él haría ¿qué? La tierra ¿qué? Navegable y el mar ¿qué? Viable. Dos cosas contrarias, ¿cierto? La tierra es viable, el mar es navegable, pero en su osadía, su orgullo, su quería hacer al contrario, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice. Así pues, Antíoco, llevándose del templo 1800 talentos, ¿usted sabe cuánto es eso? 1800 talentos. El talento del antiguo pacto, testamento como dicen, pacto antes de ser renovado, un talento de ese tiempo, porque varía el talento de ese tiempo al del Nuevo Testamento, el peso no es igual. El peso del Antiguo Testamento de un talento era de 34.2 kilogramos. Un talento, ¿cierto? Era de 34.2 kilogramos. Es decir, que entonces él se llevó nada más, nada menos que 61.560 kilogramos de ¿qué? De oro. 61.560 kilogramos de oro, que si hoy lo llevamos a verlo en valor en dólares, él entonces se llevó la suma de 246 millones de dólares, 240.000, ¿sí? 246.240.000 dólares. ¿Cuánto es eso en pesos colombianos? No le voy a hacer la conversión para que no se me vaya de pronto a deslumbrar y se vaya a buscar a Antíoco, ¿ok? Esto hizo ese rey. Se lleva nada más y nada menos que casi 250 millones de dólares. ¿Aló? ¿Cuánto se llevó? ¿Ah? 61.560 kilos de oro. 6 veces quisiera 3 gramitos para un anillo. Pues este hombre, ¿cierto? Se lleva todo esto. Santo es el Señor. Verso 22. Dejó también prefectos para hacer daño a la raza en Jerusalén, a los judíos. A Filipo, de raza frigia, que tenía costumbres más bárbaras que el que le había nombrado en el monte Garizim. A Andrónico, y además de estos, a Menelao, que superaba a los demás en maldad contra sus conciudadanos. El rey, que albergaba hacia los judíos sentimientos de odio, envió al misarca Apolonio con un ejército de 22.000 hombres y la orden de degollar a todos los que estaban en el vigor de la edad y de vender a las mujeres y a los más jóvenes. Llegando este a Jerusalén y fingiendo venir en son de paz, esperó hasta el día santo, el Shabbat. Aprovechando el descanso de los judíos, mandó a sus tropas que se equiparan con las armas y a todos los que salían a ver aquel espectáculo los hizo matar e invadiendo la ciudad con los soldados armados hizo caer una considerable multitud. Pero Judas, llamado también Macabeo, formó un grupo de unos 10
y se retiró al desierto. Llevaba con sus compañeros en las montañas vida de fieras salvajes, sin comer más alimento que hierbas, para no contaminarse de impureza. 10 hombres con él. Poco tiempo después, el rey envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Elohim, y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el Garizim a Zeus hospitalario. Después veremos eso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Era el mismo dios Zeus, en dos formas, ¿cierto?, de ser visto. Como lo habían pedido los habitantes del lugar, ¿sí? Así hicieron. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices y que en los atrios sagrados andaban con mujeres y hasta introducían allí cosas prohibidas. ¿Usted se imagina cómo estaban entonces en este momento haciendo uso del templo? El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía celebrar el Shabbat, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial y, cuando llegaba la fiesta de Dionisio, eran forzados a formar parte de su cortejo coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos, a que les hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar los que no adoptaran el cambio a las costumbres griegas. Podíase ya entrever la calamidad inminente. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el día séptimo fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa por respeto a la santidad del día. Voy a ir un poco más adelante. Verso 18 nos relata el martirio de un hombre llamado Eleazar. A Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad, de muy noble aspecto, le forzaban a abrir la boca y a comer carne de puerco, de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento. Después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida, los que estaban encargados del banquete sacrificial contrario a la ley, tomándole aparte en razón del conocimiento que de antiguo tenían con este hombre, o sea, era de renombre y lo respetaban, le invitaban a traer carne preparada por él mismo y que le fuera lícita, a simular como si comiera la mandada por el rey, tomada del sacrificio. Escúcheme, le estaban diciendo, mira, sencillo, ¿sí? Comes la carne de res, un ejemplo, o de cordero, y simulas que estás comiendo de cerdo y punto. ¿Aló? Entonces en ese momento comía carne lícita, un ejemplo cordero, no estaba pecando, ¿cierto? Y salvaba su vida. Es lo que le estaban proponiendo que hiciera. Verso 22. ¿Sí? Para que obrando así se liberara de la muerte y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él,
tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y, sobre todo, de la legislación santa dada por Elohim, se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto al Hades. O sea, yo me quiero más bien morir antes que proceder a comer algo impuro, ¿cierto? O hacer algo que es mentira. Verso 24, porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mucha, dice, mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre al presente del castigo de los hombres, sin embargo, ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré, digo, de mi ancianidad, digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente, con ánimo y nobleza por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que le llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza. Después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura, él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros: el Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelo en mi cuerpo, recios dolores, pero en mi alma los sufro con gusto por temor de él. Tremendo, ¿no? Entonces, él no solo pensó en él, sino que dijo, si estos jóvenes me ven simulando, ellos no saben que estoy simulando, que estoy comiendo la carne, ¿cierto? De cerdo, ellos van a pensar, si la comió. Entonces, los jóvenes también van a decir, pues si el anciano y si uno de los nobles y de los, ¿cierto? Hombres venerables del pueblo lo hace, pues vamos a hacerlo nosotros, también recibamos. Y eso fue lo que él no quiso aceptar. Y dice entonces verso 31, de este modo llegó a su tránsito, no solo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación. Eleazar dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud. Viene algo un poco más fuerte. El martirio de los 7 hermanos. Capítulo 7, verso 1. Sucedió también que 7 hermanos, apresados junto con su madre, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, ¿sí? Látigos con nervios de buey, ¿sí? ¿Sí? A probar carne de puerco, de cerdo, prohibida por la ley. Verso 2. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua del que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando, todavía mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad. Y decían: el eterno Elohim vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moshe en el cántico que atestigua claramente, se apiadará de sus siervos.
Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él, respondiendo en su lenguaje patrio, dijo: no. Por ello también éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro, dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente. Entonces vamos teniendo en cuenta, el primero que dijo: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El segundo que dice: no, se rehúsa. ¿Ya? Y dice: tú, criminal, nos privas de la vida presente. Pero el rey del mundo, ¿sí? Pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Después de este, fue castigado el tercero. En cuanto se lo pidieron, presentó la lengua, tendió, tendió, decidido las manos, y dijo con valentía: por donde el cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, los entrego, y de él espero recibirlos de nuevo. O sea, creían en la resurrección, ¿cierto? Desde ya. Hasta el punto que el rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del ánimo de aquel muchacho que en nada tenía los dolores. Escúcheme, ¿cuántos estaríamos dispuestos a sorprender al mundo resistiendo contra el diablo? Cueste lo que cueste. Acabamos de cantar un cántico que diríamos, ¿cierto? Heme aquí, Señor, ¿cierto? Yo te seguiré, te serviré, pase lo que pase. Verso 3. Llegado este a su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto. Cerca ya del fin, decía así: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza de que Elohim otorga de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Enseguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarle. Él, mirando al rey, dijo: tú porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, haces lo que quieres. Pero no creas que Elohim ha abandonado a nuestra raza. Aguarda tú y contemplarás su magnífico poder, como te atormentará a ti y a tu linaje. Después de este, trajeron al sexto, que estando a punto de morir decía: no te hagas ilusiones, pues nosotros, por nuestra propia culpa, padecemos por haber pecado contra nuestro Elohim. No suceden cosas sorprendentes. Pero no pienses quedar impune tú, que te has atrevido a luchar contra Elohim. Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que, al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Eterno. Verso 21. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos, y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: yo no sé cómo aparecisteis en mi vientre, en mis entrañas, ni fui yo quien nos regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miras por vosotros mismos a causa de sus leyes. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida, no solo trataba de ganarle con palabras, sino hasta con juramentos,
le prometía hacerle rico y muy feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres, le haría su amigo y le confiaría altos cargos. Escuche lo que estaba haciendo este rey, ¿sí? Tratando que dijo, llevo 6 y ninguno se ha doblegado, el menor yo sé que, ¿sí? Lo voy a doblegar. Y le prometía de todo, ¿cierto? Lo que estamos escuchando. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y la invitó a que aconsejara al adolescente para salvar su vida. Tras de instarle él varias veces, ella aceptó el persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria, como él no entendía, el rey no entendía esa lengua, le dijo en su lengua patria al hijo, hijo, ten compasión de mí que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Elohim y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. ¿Cuánta fe tenía esta familia? ¿Aló? ¿Usted sabe qué es que le arranquen el cuero cabelludo? Y no solo eso, que empiecen a cortar miembro por miembro de su cuerpo. Y aún así, con todo este dolor y flagelo, no romperé las leyes de mi eterno. Pregúntele que está a su lado. ¿Cuándo fue la última vez que rompiste las leyes? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Bueno, verso 30. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo, ¿qué esperáis? No obedezco el mandato del rey. Obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moshe. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Elohim. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Sí es verdad que nuestro Señor que vive está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos. También se reconciliará de nuevo con sus siervos, pero tú, oh impío, el más criminal de todos los hombres, no te engrías neciamente, entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra sus siervos, porque todavía no has escapado del juicio de Elohim, que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Elohim. Tú, en cambio, por el justo juicio de Elohim cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Elohim para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y que tú, con pruebas y azotes, y que tú, con pruebas y azotes, llegues a confesar que Él es el único Elohim, que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre toda nuestra raza. El rey, fuera de sí, se ensañó con con mayor crueldad que con los demás, por resultarle amargo el sarcasmo. También tuvo un limpio tránsito con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Sea esto bastante para tener noticia de los banquetes sacrificiales y de las crueldades sin medida.
Estoy leyéndoles una pequeña porción de lo que este tirano hacía. Si ustedes leen todo el libro, van a entender, van a comprender un poco con más amplitud prácticamente lo que es, ¿sí? Toda esta historia, que les va a ayudar, ¿qué? A afianzar su emunaj. Prácticamente nosotros en la Biblia que tenemos no encontramos relatada tanta crueldad con el pueblo de Israel, con los judíos. ¿Sí? Usted lea los evangelios, ¿sí? No lo narran directamente como está narrado en este libro histórico. ¿Por qué entonces quisieron sacar este libro y no darlo a conocer al pueblo del Eterno? Porque cuando nosotros escuchamos esto, entendemos, ¿sí? ¿Cuánta sangre ha sido derramada para que tú y yo hoy estemos en el reino de los cielos? ¿Cuánta sangre ha sido derramada para que tú y yo hoy tengamos estos libros en nuestras manos? Si Judas Macabeo y sus hermanos, su padre, no se alzan contra estos asirios, contra toda esta gente, prácticamente no tendríamos hoy Biblia en nuestra mano. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que fue por medio de los macabeos que se recuperó, sí? Se recuperó la Torá, se recuperaron las escrituras. ¿Aló? Y si ellos hubieran sido exterminados, hoy no tendríamos esto. Hubieran exterminado el pueblo judío. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, veamos esta otra parte que no nos han contado. Es una familia que reconoció el pecado de la nación y se vuelven en un momento como un ¿qué? Un Nehemías, un Daniel, que entran a hacer intercesión desde su suplicio, desde su propia muerte, desde su tortura. En vez de ellos estar quejándose, en vez de ellos apartarse para salvar su vida terrenal, ellos están confesando el pecado de toda una nación. Y están diciendo, Señor, mira, nuestra nación ha pecado, reconocemos el pecado, pero si de algo vale mi vida en sacrificio para que perdone nuestra nación, recíbela. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más hermoso? 7 hijos. ¡Wow! ¿Qué representa el 7? El Eterno pudo haber cortado la vida de ese rey cuando iba a asesinar el primero, pero no lo hace. Él puede generar un paro cardíaco a alguien y haber detenido, ¿cierto?, este suplicio. Pero el Eterno no lo hace y permite que uno a uno vayan siendo torturados y ejecutados. Y muchos podrían decir, pero ¿dónde está el amor y la misericordia de un Elohim que tanto mencionan y predican? Porque mucha la gente que dice eso, pero si es un Dios de amor, ¿por qué entonces permitió esto? ¿Por qué permite tantas cosas? Escúcheme, el pago del pecado es la muerte. Y había una nación, escúcheme, que había cometido bastante en contra de las leyes del Eterno. Pero ¿qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Eterno? Permite que una familia, en este caso no solo los macabeos, escogidos para luchar y entregar su vida en la lucha, también hay otra familia que estaría ¿qué? Siendo ¿qué? El sacrificio vivo en el altar del Eterno. De una familia consagrada, de una familia guardada para el Eterno, de una familia que honraba la ley, honraba la Torá. ¿Aló? Y el Eterno entonces, ¿qué hace? Permite el sacrificio de 7 varones, 7 que honraban, queriendo decir, voy a escucharlos. ¿Aló?
Voy a escucharlos. ¿Recuerdan que tenía unos sartenes hirviendo? ¿Qué estaba haciendo con esos sartenes ese hombre? Bueno, el mismo diablito, ¿qué estaba haciendo? Quemando esos cuerpos. ¿Qué humo estaba subiendo? ¿Qué humo estaría subiendo? Porque el diablo es un tonto útil, ¿cierto? Aló, un sacrificio vivo. Y tremendo porque, escúcheme, cuando yo leo esto, yo veo prácticamente aquí esa perfección espiritual que el Eterno buscaba para Israel, para los judíos. ¿Ya? Y que esto quedaría como relato para de ahí en adelante todos los que escucharan esta historia hasta el día de hoy que la leyéramos, nos diéramos cuenta la magnitud de lo que tuvo que pasar para hoy nosotros tener salvación. ¿Aló? Yo no sé usted hasta qué punto estaría dispuesto. Y viendo que a usted le van a arrancar todo, permitir eso y decir no. Sigo confiando en mi Yeshua. Lo confieso como mi único Señor y Salvador y no me apartaré jamás. Hagan lo que tenga que hacer conmigo. Yo no sé cuántos, pero yo sé que una cantidad grande de los millones de creyentes en el mundo echaría hacia atrás. Para llegar a este punto, se tiene que haber, escúcheme, sido engendrado de nuevo. Lo que muchos llaman nacido de nuevo. Solamente alguien que tiene, escúcheme, el conocimiento cara a cara, digámoslo así, que ha tenido, digamos, esa relación con el Eterno y el enamoramiento a Él, con Él, de soportar esto y entregar su vida. Alguien que no haya llegado a esa profundidad con mi Padre, con el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh y con Yeshua, no es capaz de entregar su vida. Por más que jure, por más que lo diga, será un Pedro. Señor, jamás eso no ocurra, jamás te negaré. Y lo negó 3 veces. Aló. Santo es el Señor, que nos ayude en esto. Porque realmente sin su fuerza no seríamos capaces. Y para poder nosotros tener su fuerza espiritual, emocional y física, necesitamos estar en su presencia. ¿No? Usted viendo TikTok todos los días no encuentra esa fortaleza. Por más predicadores que escuche en YouTube, no encuentra esa fuerza. Por más celebraciones, cultos, como quiera llamarle, que asista y escuche predicaciones, no encuentra ahí la fuerza. Todo esto le servirá para qué? Edificación, crecimiento en conocimiento y muchas cosas, pero realmente la fuente de la fuerza que nos llevaría a soportar algo como esta gente soportó es estar en su presencia y ser íntimos de Él. No hay otra. Hace 8 días hablábamos de Juan 1:14. ¿Qué decíamos ahí en Juan 1:14? Que Él se hizo ¿qué? Que el verbo se hizo carne, ¿cierto? En Juan nos habla de qué? Primera, en Juan capítulo 1, ¿cierto? Al principio era el verbo y el verbo era con Elohim. Pero también nos habla de esto, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué se hizo carne el verbo? ¿Para qué se hizo carne el verbo? Primero que todo, antes de que usted llegue a la conclusión para darnos salvación, porque Él no murió antes de todo lo que hizo en su año, en ese tiempo, en las 70 semanas, ¿ya? 70 semanas de su ministerio.
él no murió hasta antes de hacer todo lo que hizo. Y una de las cosas que hizo ahí fue traer el reino por medio de su palabra. Él es el verbo, ¿cierto? Y como verbo, ¿qué hizo? Le enseñó a sus discípulos la palabra. ¿Aló? Les decodificó la Torá, porque él mismo era la Torá. Él mismo era, ¿qué? Lo que llaman ley, ordenanza. Él mismo se dio a conocer a ellos. ¿Ok? Esa Torá, todo eso que estaba escrito en esos libros, él les explicó a ellos que él era esa palabra y que en esa palabra que él había dado a través de su siervo Moshe, ¿sí? Les había dejado escrito quién era él. Empezando que las fiestas que hay ordenadas ahí en la Torá, ¿cierto? El libro de Levíticos, en Número también, en Éxodo, usted puede encontrarlo. Las fiestas que él deja ahí estipuladas, nada más, nada menos, estaban hablando de él. Estaban prácticamente, ¿qué? Simbolizadas proféticamente, para que los entendidos y los escogidos, ¿sí? Y a los que él diera la luz, pudieran ver esa luz. ¿En qué? En todas esas fiestas. Entonces, él antes de morir, él hace varias cosas. Y entre tantas que hizo, una de las que hizo hermosamente, ¿cierto? Fue que ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, participando en una de las fiestas, y en este caso la de Hanukkah, que significa dedicación. Algunos le llaman la fiesta de las luces. Realmente Hanukkah no traduce luces. Hanukkah traduce dedicación. ¿Ok? La fiesta de la dedicación. Que le llamaron la fiesta de las luces por lo que se dice del milagro de la lámpara, ¿cierto? Del candelabro ardiendo. Vuelvo a repetirlo, como dije al inicio, si fue cierto, gloria al Eterno, porque Él es capaz de hacerlo. ¿Por qué no? Y hermoso si lo hizo así. Pero no hay constancia de ese milagro. Al parecer, ¿sí? Fue algo que se inventaron los judíos, al parecer. Lo inventaron, ¿cierto? Y lo agregan ahí para celebración del Hanukkah, ¿cierto? Pero realmente, vuelvo a repetirlo, el milagro grande fue que los macabeos, con pocos hombres, un ejército pequeño, comparado al de este rey asirio, ¿cierto? Ese ejército pequeño de los macabeos, y sin casi armas, venció a ese gran ejército. Un ejército que, vuelvo a repetir, hablaba hace 8 días de esto, un ejército que tenía elefantes con armadura, ¿ya? Hay una parte tremenda que habla de 100,000 hombres, escúcheme, 100,000 hombres llevaba este rey, llevaba 100,000 hombres en ese ejército. En el capítulo 6, en el verso 28, dice, al oírlo el rey montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Oiga, se le unieron más, fuera de todo lo que él era. Verso 30, el número de sus fuerzas era de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. ¿Aló? ¿Alguien se me puede imaginar eso? ¿Cuántos elefantes? 30 elefantes. ¿Y eso que tenía más? Envía 30 elefantes preparados para guerra y los elefantes con armaduras. De hecho, en esta batalla, ¿sí? Uno de los hermanos de Judas Macabeo
mató uno de sus elefantes. Usted va a leer el libro. Sí, alcanzó a matar uno de los elefantes, donde él pensaba que iba quién, el rey, montado el rey ahí, porque esos elefantes llevaban una torre fortificada encima, una torre, y ahí iba, sí, prácticamente el soldado que desde ahí lanzaba lo que con su armamento. Ahora, ¿cuántos eran? 120.000 hombres, sin contar los caballos, sin contar los elefantes, 120.000. Y los macabeos no llegaban en ese momento. Eran pocos. Creo que no llegaban ni siquiera a 10.000. Pero era el Eterno que les daba la fuerza, el poder, la valentía, ¿ya? Y aterrorizaba a esos ejércitos para que cuando vieran, ¿sí? Los vieran a ellos, sintieran terror, ¿ya? Y en más de una ocasión, al ver que caía el primero muerto, todos huían, el resto huía. ¿Aló? Solo lo pudo hacer el Eterno. ¿Aló? Algo de lo que pienso que Judas Macabeo pudo haber muerto, fue porque él viene y hace una alianza con los romanos, que no estaba mandada por el Señor. Después de esa alianza es que le hacen una trampa a Judas, ¿sí? Y le matan. Es tremendo todo lo que pasa en esta historia, pero aquí lo importante es saber esto, que si esto quedó en la historia escrito y esta fiesta quedó plasmada y Yeshua la está celebrando en Juan capítulo 8, lo vemos, donde él mismo está diciendo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. ¿Lo? ¿Quién en mí qué? Cree, ¿no qué? ¿Qué dice en el verso 8? Y es tremendo porque, escuche bien, Yeshua habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y así es. ¿Cuántos de nosotros en este momento no somos portadores de esa luz? Somos portadores de esa luz. Ahora, en otro pasaje también, ahí mismo, ¿sí? En Juan capítulo 10, lo leíamos hace 8 días. Juan capítulo 10, verso 22. Juan capítulo 10, en el verso 22, nos dice, ya era invierno y Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. ¿Ya? ¿Aló? Él se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo sin rodeos. Yeshua les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre y el Padre y yo somos uno. ¿Ya? La gente tomó piedras, ¿para qué? Para arrojárselas a Él. ¿Ya? En ese caso no pudieron, ¿cierto? Apedrearlo, matarlo. Y es tremendo porque ahí mismo prácticamente Él muestra en ese templo, en ese día,
¿cierto? De celebración, donde sana al ciego. ¿A cuál ciego? Hace 8 días hablábamos un poco de eso, ¿cierto? ¿Aló? Sanó al ciego. Hizo lodo en el suelo, un lodo que hablábamos, recordaba la creación del hombre, ¿ya? Y así mismo vuelve y recrea la vista al hombre, una vista que Él quiere que todos hoy recuperemos. Que nos pongamos en la situación del ciego. ¿Se acuerdan el cántico hace 8 días del ciego? Esta semana que también lo vimos, perdón, fue el día que nos reunimos, el martes fue, o el miércoles, y vimos esto, el cántico, ¿cierto? Y veíamos del ciego Bartimeo. A veces pensamos que vemos mucho, pero es necesario volver a la base. Es necesario volver y saber que a veces necesitamos ese barro en los ojos. Es un barro que va a quitar, ¿qué? La ceguera del orgullo. La ceguera que nos ha puesto, ¿quién? A veces, Leviatán. Y hoy necesitamos la visión con toda humildad, la humillación. Cuando retiramos nuestro rostro de la tierra, mire cómo estaban los hijos de esta mujer. Mire cómo estaban, ¿sí? Y dice que tenían que rostro en tierra, humillados pidiendo perdón por la nación. ¿Cómo está nuestro rostro hoy que estamos clamando por la nación? ¿Aló? ¿Será que nuestra intercesión realmente está en esa posición desde la humillación? Porque a mí me habla, segunda de Crónicas 7:14, que mi intercesión tiene poder siempre y cuando yo esté, ¿qué? Humillado. Si mi pueblo que invoca mi nombre, ¿qué dice? Se humilla. Se humilla y ora. No dice ora y al último se humilla. No dice, se humilla y después ¿qué dice? Y ora. Si alguien tiene poder en la oración, es alguien que se humilla, porque esa oración sube con un olor tan grato, tan fragante. Pero cuando alguien ora o adora, con un poquito su rostro levantado del suelo, ya lleva en sí un aroma de orgullo. Nuestra posición por lo que hicieron por nosotros debe ser siempre a sus pies. ¿No? Pues aún en la eternidad, yo veo que aún las primicias que Yeshua presentó al Abacadosh se postran sus rostros y se quitan las coronas. Se quitan la corona, arrojan su corona delante de él. ¿Qué es la corona, amado? No me venga a decir la corona del honor, de la vida, la corona por la obediencia. No me salga religiosamente. Significa tu corona, lo que alcanzaste, tu logro, tu regalo no merecido, porque lo que lo lograste fue por la fuerza del Eterno, por su santo ruaj. Entonces ni nos pertenece esa victoria. ¿Aló? Entonces cuando mi corona, yo la quito de mi cabeza, me debe dar alegría, me debe producir gozo, porque se la estoy devolviendo a quien todo lo hizo por mí. ¿Aló? Si los 24 ancianos por la eternidad van a estar postrándose ante el Cordero,
¿Aló? Van a haber momentos. Y no le estoy diciendo todos los días van a estar ahí postrados tirándole la corona. No. Créame que ese momento postrados arrojan sus coronas es el día de celebración. Porque el resto de la semana hay que trabajar, hay que laborar. ¿Aló? Entonces el día que llegamos a su presencia, wow, a celebrar, ese día su corona no es su corona, va a los pies de él. Porque eternamente cuando estemos celebrando en su presencia, cuando estemos allí celebrando ese Shabbat, descanso entre el descanso. Escúcheme, suena, no sé a usted cómo le suena, pero el Shabbat, dentro del Shabbat eterno, va a ser un tiempo especial. ¿Ya? ¿Alguien me está entendiendo? El Shabbat eterno es porque vamos ya a descansar de la enfermedad, del oprobio, de la maldad, de todo lo que nos oprime. Entonces estaremos en una eternidad descansando de todo esto, pero laborando en el reino de los cielos. ¿Cierto? Viviendo un tiempo, laborando y produciendo, sin esfuerzo. Y laborando y produce gozo, no cansancio. ¿Aló? Eso va a ser. ¿Alguien lo está imaginando? Vas a laborar y te va a dar tristeza volver a tu morada. ¿Aló? ¿Cuántos sienten tristeza cuando termina la jornada laboral? Ay, ya voy para mi casa, qué tristeza, yo quiero seguir laborando. Acá en la tierra no, pero allá sí. Quisiéramos seguir laborando porque es para el Rey de Reyes. ¿Aló? Pero no. Habrá un tiempo en que hay que estar, en lo que hay que estar. Tiempo para todo. Eclesiastés 3 se cumplirá también allá. Tiempo para todo. Pero habrá un día entre ese Shabbat eterno, habrá un tiempo que vamos a congregarnos a escuchar al Eterno. Y es ahí donde tu corona ya no está en la cabeza. ¿Aló? ¿Cuánto diera el reino porque entendiéramos esto? Sin humillación no hay gloria. Sin humillación no somos escuchados. ¿Por qué el mundo está como está? Porque la oración que está haciendo casi toda la iglesia es desde una postura de orgullo, una postura de altivez, de arrogancia. ¿Usted sabe cómo nos mira el Eterno cuando, aunque tengamos muchísimo, así tengas unción de pastor, de profeta, de apóstol, de mega hiperanciano del reino de los tales no sé dónde, títulos, aunque tengas todo eso, ay, santo, tú digas, todo lo tengo por basura con tal de ganar su aceptación. Y no digo es que la unción no valga, que se tenga por basura la unción, todo esto. No, estoy queriendo ir como a lo que dijo Pablo. Todo lo que sea fuera de tener la aceptación y estar en la presencia del Eterno, para mí no vale. Créame, puedo alcanzar el grado yo puedo alcanzar el grado que Él quiera darme en esta tierra. Puede llegar y nombrarme anciano del país, de la ciudad, de las naciones. Puede nombrarme, eso a mí no me mueve el piso. Para mí lo más grande es seguir contemplando sus pies. Cuando yo mire a mis hermanos, los honre. Que cuando yo mire a mis hermanos que están fallando, yo los amo. Y cuando yo los veo fallar, entonces, si me considero que tengo un poquito más que ellos, los ayudo para que no caigan en el mismo error.
Mi conocimiento lo pongo al servicio de ellos. Pongo mi conocimiento al servicio, ¿sí? Porque todo lo que yo he recibido, de gracia lo recibí. Nadie ha recibido nada por mérito propio. Escúchame, tú lo que has recibido no lo has recibido porque eres intelectual, porque eres el mejor, porque eres más inteligente, porque eres el más... ¡No! Bájate de esa nube. Lo que hemos recibido es por mera gracia, solo por gracia. No lo merecíamos. Entonces, cuando yo sé eso, cada píldora que Él me da, sé que no me pertenece, que me la está dando para que yo la entregue, así como de gracia la recibí, yo la ministre a los demás de gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo que viene, yo quisiera entregarlo. Hay cosas que no en el momento se pueden entregar. ¿Por qué? No porque el pueblo no lo merezca, porque no tiene madurez todavía. Una cosa es que no tenga madurez a que no la merezca. Porque así como me la dio a mí sin merecerla, el pueblo también la puede recibir. Entonces, ¿qué tengo que entender? Ah, no es que no la merecen, no, tengo que entender que es que no han llegado al grado de la madurez que tal revelación exige. Entonces, ¿qué me toca? Ayudar a llevarles a la madurez. No todos somos iguales. No todos tenemos la misma capacidad de avanzar igual. No todos tenemos la misma capacidad de entender las cosas. Entonces, aceptémonos y ayudémonos a avanzar. Porque si seguimos, escúcheme, y hablo a nivel mundial, divididos, si la iglesia en el mundo sigue así dividida, no vamos a alcanzar a cumplir el propósito como iglesia. Yo estoy dispuesto a unirme con los mismos que el Padre ya ha escogido en el mundo y tenemos el mismo ADN. Yo no me uniré a hombres, mujeres que tengan un ADN de las tinieblas. Ahora, nuestra nación necesita la luz de Yeshua. Necesita de ese que dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz de este mundo. ¿Ya? Yo soy la luz. Y ahora, ese que dijo, yo soy la luz, y que dijo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Es ese mismo que quiere que tú y yo hoy hablemos. Y que esta Hanukkah, que están hablando mucho de luces, fiesta de luces, pues bueno, háblales por medio de ello y diles, vamos a celebrar entonces con Él, que es la luz, ¿sí? Verdaderamente. Espero que hayan entendido la magnitud de lo que el pueblo judío ha pasado para que hoy podamos tener esta palabra en la mano, ¿sí? La palabra del Eterno es poderosa, pero tuvo que haber muchos sacrificios, sangre de muchos, para que hoy la tuviéramos. Y no hablo solo sangre de humanos, también de muchísimos animales, para que hoy tuviéramos esta palabra en la mano, ¿sí? ¿Usted sabe cuánta sangre se ha derramado entonces en la tierra para que usted y yo hoy tengamos esta palabra en la mano? Ahora, solo miremos esta familia. Se sacrificaron por la causa de Yeshua, porque ellos miraron al futuro la salvación. Creyeron en la salvación que se les había prometido. Creían en la resurrección, como otros judíos no. Ellos sí creían en la resurrección.
y créeme que ellos estarán con nosotros. Ellos estarán allí con nosotros. ¿En qué lugar estarán? No sabemos, pero nos vamos a encontrar con una cantidad de ellos. ¿Ok? Con todos ellos nos vamos a encontrar. Ahora, para la celebración de Hanukkah, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Listo? Y vamos a hablar de ello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Los que están a la distancia también pueden celebrarla en sus casas, con sus familias. ¿Ya? Esta semana les daré, digamos, si no lo saben o no tienen cómo podemos celebrar una de estas fiestas. ¿Listo? De Hanukkah. ¿Se pueden luces? Sí. Es que el Señor es la luz. Es la luz. ¿Qué es lo que no se debe? Que pongas unas luces pensando en Navidad, pensando en la tradición pagana. Y si tú quieres adornar con luz, que tú sepas que la luz es Yeshua. ¿Ok? Yo soy la luz. Juan 8:12. Yo soy la luz de este mundo. Entonces, tus luces simbolicen la luz que es Yeshua. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Si tienes a menorá, pues no la enciendes. ¿Por qué? Porque la menorá tiene sus 7 espíritus. ¿Ok? Y lo hacemos. Que si vamos a comer o no vamos a comer cosas. ¿Quién dijo que un buñuelo era pecado? ¿Quién dijo que la natilla era pecado? Ah, pero si lo hacemos como lo hacían aquellos, cuando Jeremías le tocó en el nombre de Jehová reprender al pueblo, porque las mujeres que amasaban la masa, los hijos conseguían la leña y los padres encendían el fuego, pero era que estaban celebrando la fiesta a la reina del cielo. Por eso es pecado, porque si celebramos, ¿cierto? Estas fiestas paganas, o hacemos las cosas en ese tiempo sin entendimiento, ¿por qué las estamos haciendo? Estamos compartiendo de la fiesta del mundo. Pero si nos reunimos con entendimiento, podemos comer muchas cosas.